en el antiguo pacto que pedía fuerza, que pedía unción, que pedía restauración, y hoy día, viviendo en el nuevo pacto, seguimos pidiendo esas sombras vivenciales, que son sombras que las pedía un hombre que estaba destituido de Dios y las recibía de manera externa, pero que no tiene nada que ver con nosotros. ¿De acuerdo? Esto también creo yo que es muy importante, ¿no? Hablar de la transición de la sombra en el antiguo pacto a la sustancia en el nuevo pacto. Es la diferencia entre un Dios que visita y un Dios que habita. Porque en el antiguo pacto Dios visitaba a los hombres, pero no habitaba en ellos. Cosa que en el nuevo pacto sí. Tenemos el privilegio de que ahora Dios habita en nosotros. Entonces es la diferencia entre un Dios que visita y un Dios que habita. Entre un Dios que presta o prestaba en el antiguo pacto, prestaba fuerza, y un Dios que ahora en el nuevo pacto es Él mismo en nuestra fuerza. ¿Se pueden entender estas diferencias en el nombre de Jesús de Nazaret? La sombra, el hombre del antiguo pacto recibía fuerza prestada. En el antiguo pacto el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, recuerden eso, por causa del pecado. Al estar el Espíritu Santo sobre él, sobre ellos o con ellos, y en el nuevo pacto el hombre ya no está Dios con nosotros, sino que está en nosotros. Esta diferencia también es importantísimo entenderla. Dios con el hombre, Dios en el hombre. Antiguo pacto, Dios con el hombre, y en el nuevo pacto, Dios en nosotros, Dios en el hombre. Entonces la fuerza era una dispensación externa en el caso de Dios con el hombre del antiguo pacto. Si vemos en el hebreo, se usaba el término coat, que a menudo se refiere a la capacidad física o potencia exterior. Por ejemplo, vemos en Sansón, en la escritura Jueces 14, 5, 6, dice: y el espíritu de Jehová vino sobre él con poder y despedazó al león. Estoy parafraseando, los textos. Ahora, vemos que el espíritu de Jehová vino sobre él con poder y despedazó al león. Nota que el espíritu vino sobre, operó el milagro, y luego esencialmente, la fuerza no era una propiedad permanente de Sansón, no era algo que él lo tenía de continuo o permanentemente, sino era una visitación del espíritu. El hombre pedía, Dios daba; el hombre pecaba, el hombre sacrificaba con la sangre de los animales de sacrificio, expiaba. Era una relación de transición externa para mantener una cobertura temporal por un tiempo. ¿De acuerdo? Todo esto era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ahora, la sustancia, Cristo es mi fuerza, poder intrínseco. En el Nuevo Pacto no pedimos fuerza como si estuviéramos vacíos, como estaban aquellos hombres. En el Nuevo Pacto no pedimos fuerza, no estamos vacíos. Reconocemos que la plenitud, aquí la palabra plenitud en el griego es pleroma. Esa plenitud, ese pleroma ya habita en nosotros. Quien tenga oídos para oír, oiga, en el nombre de Jesús. La plenitud, todo el poder de Dios está operando en nosotros a través del Espíritu Santo, que nos revela a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. El análisis en el griego. Pablo usa aquí una palabra que es dunamis, y no es una fuerza de empuje.
No es una fuerza de empuje externa como ocurría en el antiguo pacto. Es una capacidad, significa que es una capacidad inherente. Es la misma raíz de dinamita, una energía que reside en la sustancia. Amén. El cumplimiento en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dinamis es la palabra, se perfecciona en la debilidad. Escuchen esto, Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder, dinamis, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y como bien os digo, ¿verdad? Te tengo que decir lo siguiente, si pides fuerzas, si tú pides fuerzas a Dios, estás pidiendo fuerza para tu carne. El Espíritu Santo hará lo contrario, te va a debilitar. Va a debilitar tu carne, tu autosuficiencia. ¿Por qué? Porque mientras tu fuerza exterior, tu alma, tu carne, esté activa, el Logos, que es Cristo interno, se bloquea. Mientras la carne sea la que prevalece y se fortalezca, está haciendo empequeñecer al espíritu. Cuando el sentido tiene que ser todo el contrario, debilitar mi carne para que Cristo, para que el espíritu crezca en mí. La rendición de lo que ya fue concedido, de lo que ya fue manifestado en la cruz del Calvario. La metanoia, ¿recuerdan la palabra? El cambio de mente. El cambio de mente es dejar de ver la debilidad como un fracaso y verla como un escenario legal para que Cristo opere en mi debilidad y no en mi fortaleza. En el antiguo pacto la debilidad era un castigo. En el nuevo es la condición para que la manifestación de la sustancia se haga notoria en nosotros. Amén. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La labor del espíritu es reducir a la nada el esfuerzo humano para que la soberanía de Dios sea manifiesta y para su gloria. Amén. David pidiendo en el Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de fuerza. Estamos otra vez en el antiguo pacto, David. Decía, Dios es el que me ciñe de fuerza. Aquí la fuerza es como una armadura externa, algo que Dios le pone encima. Ahora la sustancia la vemos en Pablo, declarando en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El griego en dinamounti significa me infunde poder por dentro. Amén a la palabra. No es un cinturón externo. Es una infusión de su propia vida en mi espíritu. Amén. Una vez más le decimos al cristiano inmaduro, sigues pidiendo a Dios que te ayude o que te dé fuerza, como si Dios estuviera lejos, en una montaña. Vives en una sombra vivencial de mendicidad espiritual. El maduro sabe que no necesita ayuda, necesita rendición. El maduro entiende que ya tiene la plenitud. Como dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, completos en Él, completos en Él. Su oración no es dame, sino manifiéstate a través de mi debilidad. Manifiesta lo que ya somos, lo ya concedido. Al inconverso, el inconverso debe entender o debe saber que sus propias fuerzas nunca serán suficientes para alcanzar la justicia.
Necesitas morir a tu capacidad personal para que la vida del Logos, de Cristo, comience en ti. Amén. Bueno, no quiero tampoco dar mucho más, o decir que Cristo en nosotros no es una ayuda para vivir mejor. Cristo no vino a arreglarnos la vida, a darnos una vida más fácil aquí donde vivimos. Cristo en nosotros no es una ayuda para vivir mejor. Él es la vida misma. La sustancia del Logos es total. Si Él está en ti, la fuerza del universo está en ti. Esto es algo tremendo. El problema es la interferencia de la carne. Por eso el Espíritu Santo trabaja como un escultor, quitando los pedazos de la fuerza humana, debilitando, no fortaleciendo, para quitar todo el escombro sobrante, para que la imagen de Cristo aparezca. El velo de la carne que no permite que el Espíritu sea visto, lo ya concedido, lo que ya nos concedió, la impartición de vida, tenemos que verla y tenemos que quitar a la carne de en medio, rindiéndola cada día, no fortaleciéndola, todo lo contrario, debilitándola. Nuestra fuerza es un regalo de la gracia, no es un salario por nuestra oración. Dios en su soberanía decidió que no seríamos fuertes, ¿no? En nosotros mismos no, para que nadie se gloríe. No soy fuerte en mí mismo para no gloriarme de mis propias fuerzas. Nuestra justicia es que su fuerza sea la nuestra. Soy fuerte porque tengo la fuerza del Espíritu en mí, no por mi propia fuerza. Quien tenga oídos, oiga en el nombre de Jesús. Y termino. En el antiguo pacto el hombre usaba la fuerza de Dios para hacer cosas para Dios. Repito, en el antiguo pacto el hombre usaba la fuerza de Dios para hacer cosas para Dios. En el nuevo pacto Cristo usa nuestra debilidad para ser Dios en nosotros. Ya no dispensamos con un Dios exterior a través de sombras de sacrificios. Ahora descansamos en la sustancia de un sacrificio perfecto de una vez y para siempre, que nos ha unido al Logos para siempre. Para siempre. Eso no te lo quita nadie, ya fuiste impartido en vida, recibiste al Espíritu Santo, la persona de Cristo. Tu debilidad es el permiso legal para que la omnipotencia de Dios gobierne tu vida. Ríndete cada día. Mata a Adán cada día. Debilítalo cada día. No lo fortalezcas. Amén. Bueno, y con este pensamiento os quería apuntar este pequeñito pensamiento.